Hola a todos. Ya con esta grabación terminaríamos con el material de la teoría de lo que hemos visto. De acuerdo a lo que se conversó la última vez, vamos a también tratar de hacer un paseo por algunos sitios donde podemos trabajar con ejemplos particulares. El tema que nos convoca es el de animación en visualización. Es un tema aún más avanzado y aún más de frontera, si quieren, que lo último que vimos, que es datos geoespaciales. ¿Qué quiere decir animación? Animación en las definiciones clásicas, en la computación gráfica, cuando empezó a surgir en la década del 80, se basaba en el concepto de dar vida. ¿Sí? Animar quiere decir dar vida. En realidad, lo que nosotros queremos hacer es mostrar una asociación de imágenes de manera que se produzca una percepción diferente de lo que es una percepción estática. ¿Sí? Podríamos decir entonces que una visualización en la cual exista algún tipo de movimiento dentro de rangos de tiempo que perceptualmente tienen un significado sería una visualización animada. Bueno, lo que hemos dicho es así, o sea, si existe un movimiento que perceptualmente es semántico en algún sentido, va a determinar que surjan nuevas primitivas. Por ejemplo, tipo de movimiento, que objetos se muevan en una misma dirección con mismo ritmo o que tengan un movimiento con una forma parecida, que hayan cambios de forma y de tamaño, que se muevan en una misma dirección todos al mismo tiempo, que haya interactividad entre los objetos o que haya interactividad entre el usuario de la visualización de los objetos. Todas esas son nuevas primitivas perceptuales y que por lo tanto van a generar algún tipo de gestalt que se agregaría a las que ya hemos visto en la primera parte de la materia. Bueno, en particular nosotros podríamos decir que dentro de lo que es la computación gráfica y videojuegos hay lenguajes específicos para hacer descripción de animaciones y hay toda una serie de técnicas que se utilizan que son más antiguas todavía, provienen de los estudios Walt Disney, por ejemplo, para poder automatizar el diseño de una animación. Por ejemplo, el in-betweening basado en keyframes, en cuadros claves, es la técnica más antigua. Básicamente lo que hacemos es decirle a la computadora cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro punto de llegada, y la computadora hace todas las interpolaciones que sean necesarias. Estas interpolaciones a veces no son lineales, sino que obedecen a leyes de movimiento o algún tipo de mecanismo que nosotros utilicemos. Bueno, obviamente que lo que va a ocurrir es que el sistema perceptual va a reconocer y va a interpretar los cambios y de esa forma podemos pensar que una animación va a ser interpretada como una secuencia de cambios. Si estos cambios son pocos y son pequeños en tamaño o en velocidad, el sistema ojo-cerebro los puede seguir, tiene hardware específico, del cual hablamos un poquitito también en la primera parte de la materia, tiene hardware específico para poder hacer ese tipo de seguimiento y para poder darles un significado. Bueno, esto, insisto, va a tener un aspecto positivo, que es esos nuevos significados los podemos utilizar para mapear variables que no podíamos mapear en forma estática, o porque en forma estática ya estamos utilizando todas las variables disponibles, o porque la variable que queremos representar es específicamente algo que naturalmente se representa con una animación. Eh, digamos, ese sería el aspecto ventajoso. Cuando decimos surgen nuevas primitivas o se les ascribe significado, no estamos queriendo decir que ese significado es un significado claro. ¿Sí? El sistema ojo-cerebro, subjetivamente de cada persona, lo interpreta de alguna manera en algo que cognitivamente es opaco, es muy difícil de transmitir, pero ese significado existe y ese significado luego se puede anclar a valores de variables.
Bueno, ese es el aspecto ventajoso. Tenemos más dimensiones que podemos representar a través de animaciones. El aspecto desventajoso es, bueno, van a ser difíciles de incorporar o de combinar con otras. ¿Sí? Acá podríamos pensar en un ejemplo parecido al que ya vimos al principio de la materia, el de los círculos rojos. Si estamos queriendo utilizar una magnitud preatentiva, esa magnitud preatentiva salta a la vista. Ahora, cuando estamos queriendo trabajar con dos al mismo tiempo, entre ellas compiten por la atención de la persona y se genera algo que es difícil de predecir. Algunas personas lo van a ver con más claridad, otras con menos claridad. Se hace difícil. Bueno, obviamente que las visualizaciones son imprecisas, o sea, no vamos a poder pensar en que la persona que está mirando va a tener la capacidad de medir movimientos y transformarlos en variables cuantitativas precisas. También van a tener sesgos que muchas veces son incontrolados. Algunas personas llamarían rápido o lento, o para arriba o para abajo, o las direcciones o las características del movimiento con palabras lingüísticas diferentes. Entonces existen sesgos difíciles de controlar. Después hay un problema fundamental que es el sistema ojo-cerebro. Por nuestra evolución biológica probablemente le atribuye causas a los movimientos. O sea, inmediatamente piensa el sistema ojo-cerebro que, por ejemplo, cosas que ocurren antes son causantes de cosas que ocurren después. ¿Sí? Y eso no siempre es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Bueno, obviamente lo que dijimos, no podemos hacer una percepción cuantitativa, y en una vista estática, si agregamos animación, tenemos que sacar cosas de la vista estática para que no se generen interacciones inadecuadas. Y bueno, fundamentalmente para ser accionable es mucho más difícil. O sea, en una vista estática, a través del hovering o a través de técnicas que son bastante intuitivas, uno se da cuenta cuál es la parte accionable de la vista y cómo la tiene que accionar para obtener determinados resultados. En el caso de elementos animados en la vista se hace un poco difícil darse cuenta cuáles son. Bueno, un aspecto también muy importante cuando nos decidimos a diseñar una vista animada es por lo menos distinguir estos dos aspectos que son diferentes y complementarios. El aspecto de la animación como exploración a el aspecto de la animación como presentación, como elemento para generar una narrativa. Ahora, cuando veamos algunos ejemplos, vamos a poder darnos cuenta en qué caso es una cosa o la otra. Entonces, en la visualización pensada para explorar, básicamente lo que nosotros queremos hacer es aprovechar la animación para presentar información que sea inesperada, los atípicos, o para hacer más visible o más evidente la existencia de tendencias o la existencia de relaciones ocultas. O sea, estamos del lado de utilizar animación como metáfora para un analítico visual que nos permita hacer algún tipo de minería de datos. Y en general las vistas animadas que se utilizan para exploración son reactivas, o sea, se quedan quietas o casi quietas hasta que el usuario las acciona a través de algún tipo de evento. En cambio, las visualizaciones con el objetivo de presentación presentan datos que son bien conocidos, que están filtrados, que no generan sorpresa, que no generan ningún tipo de duda en el mensaje desde el punto de vista de datos que se quiere presentar, y el usuario cumple un rol más de espectador, ¿sí? No está pensado para que accione. O sea, pueden llegar a haber accionabilidades, pero esas accionabilidades más bien tienen que ver con el ritmo con el cual el espectador está percibiendo la visualización y no con el significado o la metáfora o los datos que se presentan en la animación.
Bueno, hay algunos principios muy crudos, en general son intuitivos, pero hay que tematizarlos respecto de cómo es la visualización animada. Yo ahora voy a compartir la pantalla para poder ver. Ahí tenemos un fractal infinito. Entonces, uno de los principios más importantes es respetar la correspondencia semántica. Entonces, vamos a ver un ejemplito que es un GIF animado muy sencillo, donde se ve la proyección de la población en China y en India, utilizando una metáfora bien conocida que son las pirámides demográficas. ¿Sí? Básicamente, en ambos casos, tenemos, además de la distribución esperada de la edad de la población, tenemos masculino y femenino con tonos del mismo color y tenemos la media de la población con una línea negra que va progresando. ¿Sí? De alguna manera se está viendo de qué se trata cada cosa. Evitar ambigüedades o evitar mensajes cruzados. Vamos a ver una animación de esto más adelante porque está puesto como ejemplo, pero básicamente son propuestas que hay en la actualidad para poder animar lo que nosotros habíamos llamado el cambio de vistas en su momento. Ustedes recordarán algunos ejemplos que pusimos en algunas de las transparencias anteriores donde el usuario de la visualización conmutaba de una vista a otra vista para poder tener una diferente apreciación de los datos. Entonces, en este caso, estamos pasando de una vista al estilo diagrama de barras a una vista al estilo pie chart. Entonces, es como que tenemos dos caminos. El investigador que propone esto propone dos caminos. En este camino, de abajo para arriba, las diferentes barras se van transformando en trapezoides y luego en porciones de pizza, por decirlo de alguna manera, y se van coloreando y luego se van ensamblando. En la otra propuesta, de izquierda a derecha, el diagrama de barras está puesto horizontal en vez de vertical y las diferentes barras del diagrama se van levantando y se van curvando y se van coloreando y van armando el diagrama primero circular, y una vez que se conformó el círculo, luego las diferentes porciones van creciendo hasta tener la forma final. Sí, como nosotros ya sabemos, en esto lo que hay que hacer son estudios con los beta testers que nos digan, me resultó más intuitiva la primera, la segunda, o hacer pruebas y pedirle a personas que identifiquen en la visualización primera y la visualización última, que identifiquen el mismo dato, si se dan cuenta cuál es el dato que se transformó de una manera o en otra. Bueno, es un tema bastante complejo y que, como les decía, está todavía en un estadio de investigación. Luego, mantener la integridad durante las transiciones. Nosotros ya definimos lo que quiere decir integridad. Sí, en este caso estamos viendo una animación que nos muestra para diferentes horas del día qué es lo que hace la gente cuando sale del trabajo en diferentes lugares o en diferentes tipos de actividades. Entonces, en este caso tenemos por lo menos 3 integridades que tenemos que respetar. Primero, el tipo de actividad, que eso se logra dándole una región espacial a cada una, y cuando la persona transiciona de un tipo de actividad a otro tipo de actividad, es como que la persona va de un lugar a otro. No hay ningún traslado físico de la persona, sino que la persona deja de hacer una cosa y pasa a hacer otra. Luego, la otra integridad es las personas pertenecen a grupos, seguramente empleados de diferentes empresas o diferentes rubros. Entonces, ahí la integridad se está dando a través del uso de color. Y finalmente, el poder agrupar o poder identificar cómo se van formando las diferentes densidades de personas que hacen lo mismo a diferentes horas del día, que es lo que está haciendo la animación, porque, bueno, uno vincula cuando algún grupo es más numeroso en el clúster que se forma con la hora del día. Bueno,
agrupar o asociar transiciones que tienen significados similares, o sea, de alguna manera que esos significados psicovisuales estén relacionados con significados semánticos. En esta animación, básicamente lo que nosotros vemos es un grupo de datos en un scatterplot que se mueve en una dirección y luego el grupo sigue moviéndose y se mueve en otra dirección. La animación está presentada con un slider que básicamente nos está dando fechas, entonces estamos viendo cosas que tienen que ver con años, y luego viendo los ejes lo que vemos es que el eje de la izquierda representa el ingreso medio del 90% más pobre de la población versus el ingreso medio del porcentaje, el 1% más rico de la población. Entonces se ve el mensaje claro de que a partir de 1940 y hasta 1980 hay un crecimiento económico muy grande que representa una suba de más del doble en el ingreso medio del estrato más bajo. A partir de lo cual la cosa se estanca y a partir de fines de la década del 80 el crecimiento económico impacta solamente en los ingresos del 1% más rico de la población, lo que en su momento se llamó las Reaganomics y la aparición de los Chicago Boys y ese tipo de cosas. Bueno, esta evidencia de alguna manera es bastante elocuente acerca de lo que ha ocurrido. Bueno, más ejemplos, más principios, vamos a ver estos dos que nos quedan, que no tengo un GIF para mostrar, los vamos a ver con sitios animados. Hay uno que es obvio, que es minimizar la oclusión, o sea, que no haya cosas animadas que tapen a otras cosas animadas, y que no haya cosas animadas que tapen cosas no animadas que tengan que estar visibles todo el tiempo, y minimizar el clutter, porque si yo tengo varias cosas animadas con diferentes propósitos al mismo tiempo, seguramente eso va a generar una confusión o va a generar dificultades. Y finalmente, cuando tenemos que utilizar animación para hacer transiciones, que estas transiciones sean simples, y si no hay forma de que sean simples, que estén agrupadas en etapas, que se pase de un estado inicial a un estado intermedio y del estado intermedio al estado final o a otro estado intermedio, y que en cada uno de esos estados intermedios la persona pueda de alguna manera descansar perceptualmente y que se entienda lo que ocurrió, aunque no sea el punto final. Bueno, tenemos una gran cantidad de ejemplos de animaciones que les voy a compartir con estas transparencias. En función del tiempo que tengamos para que la clase no se haga muy larga, vamos a ver algunas. Y también dependemos de algún tipo de filtrado de los datos. Entonces, por ejemplo, podemos filtrar por género y nos genera una vista segmentada, ¿sí? Masculinos versus todos, ¿sí? Entonces tenemos 84 de las víctimas fueron masculinas y todas las otras víctimas, en este caso femeninas, serían el 16%. Luego puedo separarlas por grupo etario. Entonces acá tengo entonces tenemos jóvenes masculinos entre 0 y 30 años son el 42% y todos los demás el 58%. Entonces, en este caso tendríamos una, entre comillas, animación exploratoria. En realidad no está funcionando como animación esta parte exploratoria, sino que está utilizando la misma metáfora visual que se utilizó para la visualización como presentación, simplemente para tener una coherencia tal cual lo mencionamos como principio. Sí, más que nada la primera animación, que es cuando nosotros desembarcamos acá, está pensada claramente para darle una elocuencia a lo que estos números significan. ¿Sí? En un año, 11.400 personas muertas y 500.000 años de vida humana que fueron robados por el uso de armas de fuego. Otra parecida a la anterior también tiene una narrativa. Estas tardan un poquitito en ser cargadas porque
bajan una cantidad de datos muy importantes y bueno, luego hay que mostrarlos en JavaScript. Básicamente está mostrando lo que ocurrió a partir de 2008 en Pakistán con el uso de drones como arma de fuego. Entonces esto lo que hace es una visualización animada de cada una de las campañas. ¿Sí? Dice acá arriba, básicamente, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces van cayendo los diferentes drones, van generando su onda expansiva y van diciendo la cantidad de víctimas que hubieron. Entonces tenemos para un determinado momento del año 90 niños, 60 civiles, 13 personas de alto perfil y 200 que son otro tipo. Y bueno, van cayendo los drones desde el inicio. Cada tanto aparece algún hito, alguna firma de algún tratado o algo por el estilo, o las diferentes campañas. Obviamente, yo olvidé hacerlo en el sitio anterior, pero en el sitio anterior, como en este sitio, yo tengo el hover que me permite moverme por cada una de las campañas y ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, finalmente vemos con un determinado color lo que está mostrado ahí, la cantidad de niños, la cantidad de civiles, la cantidad de objetivos militares y la cantidad de otros. Entonces se ve que la cantidad de objetivos militares fue el 1,6%. ¿Sí? En términos de matriz de confusión, la cantidad de verdaderos positivos que están teniendo estas campañas con drones en Pakistán es el 1,6%. ¿Sí? No sabemos la cantidad de falsos negativos, pero la cantidad de falsos positivos que tenemos es el 92,4%. Podríamos decir que es bastante poco preciso. Bueno, podríamos ver esta animación que es realmente muy interesante. Es una animación que está relacionada con datos de genética, que, bueno, por el momento la estamos viendo con una determinada metáfora y tenemos aquí controles que nos permiten modificar determinados aspectos de cómo estamos pensando el análisis genómico, pero bueno, luego podemos cambiar la animación y verla desde este punto de vista y poder interpretar lo que esto significa y eventualmente podemos transformarla en una visión ya más al estilo scatterplot o al estilo línea. ¿Sí? Es bastante intuitivo el manejo, aunque no sepamos de qué se trata. Lo que va ocurriendo tiene bastante intuitividad gráfica. Y bueno, también en estos cambios que ocurren cuando le damos estos controles, nos va indicando determinados aspectos. Estoy moviéndome por algunas que parecen interesantes. Tenemos esta otra, ¿sí? Van a quedar todas ahí. Esto es la propuesta 2013 del presupuesto de Obama. Entonces, bueno, tenemos un gráfico bastante intuitivo de ver y que también tiene un hover, donde los colores están representando si hubo un incremento o un decremento del presupuesto inicialmente establecido, y el gasto está puesto en el tamaño del disco. ¿Sí? Luego, las categorías, uno se da cuenta cuáles son mirando lo que hubo. Entonces, por ejemplo, en operación y mantenimiento hay una baja, pero en administración de la seguridad social y salud y servicios humanos hay una alta bastante grande. Esa es una de las características que tuvo la política de Obama, el Medicare y otro tipo de cosas. Ahora es interesante porque luego tenemos este control que nos dice todos los gastos, tipo de gastos, cambios y totales por departamento. Entonces, fíjense cómo está utilizada la animación. Podríamos haber transicionado
moviéndonos de un gráfico estático a otro gráfico estático, pero bueno, de alguna manera esta animación le da como una especie de anclaje visual y poder ver de qué se trata. Entonces, acá tenemos los gastos de tipo mandatorio, obligatorio, que están en el presupuesto, y los discrecionales. Esto ya muestra alguna cuestión interesante. Es como que la administración baja una gran cantidad de gastos discrecionales, aumenta muy pocos gastos discrecionales, pero aumenta casi todos los gastos mandatorios. Luego, por cambios, entonces, bueno, ahí seguramente tenemos que navegar el gráfico para verlo, pero se van viendo para diferentes tipos de gasto, los que subieron o los que bajaron, y finalmente por departamento, o sea, por tipo de gasto. Entonces se ven servicios sociales, seguridad social, defensa, etcétera, etcétera. Es más exploratorio que narrativo esto, y no sería necesario utilizar animaciones para mostrar los datos que estamos mostrando, pero bueno, la animación le da un atractivo o le da una cosa interesante. Bueno, buscando animaciones accionables. A ver, vamos a ver si podemos cambiarle, por lo menos a inglés, porque alemán prácticamente no sé nada. Atlas del valor público de las asociaciones benéficas en Suiza, ¿sí? Cómo es percibido la contribución al valor público. Entonces tenemos acá diferentes compañías y tenemos acá cómo son percibidas en diferentes aspectos, ¿sí? El valor público, el total, como una combinación de 4 diferentes ejes, que serían el cumplimiento de su misión, la cohesión social, la calidad de vida y la moralidad. Bueno, luego yo esto lo puedo modificar. Fíjense que los gráficos que tenemos son nuestros típicos violin plot. Tenemos la media total, tenemos la media de la diferente compañía, la cantidad de evaluaciones y cómo está influyendo cada uno de los aspectos que hemos marcado acá en el ranking total que tiene cada empresa. Y nos muestra 2019 y 2017, seguramente con alguna accionabilidad podríamos cambiar el año en el cual estamos mostrando. Bueno, acá nos permitiría, con estos controles que tenemos aquí, nos permitiría nosotros cambiar la ponderación. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros le diéramos más valor a, por ejemplo, cohesión social que a las otras? Entonces vemos cómo algunas de las compañías suben y otras bajan. Y bueno, obviamente los porcentajes de las demás compañías se mantienen parecidas. Y si cambiamos alguno de los otros, ¿sí? Ahí, bueno, tuvimos un cambio, ¿sí? La que estaba primera pasó a estar segunda y una que estaba más abajo pasó a estar primera. Fíjense también cómo, de alguna manera, la metáfora visual, que es el color con el cual están representados los violin plots, depende de cómo es nuestra función ponderadora, ¿sí? Se va hacia el color de la evaluación que nosotros hacemos y los otros colores van desapareciendo. Sí, seguramente hay más cosas en esta vista que yo no estoy descubriendo todavía, pero bueno, ustedes tienen el link, la utilizan y la exploran para ver qué otra cosa encuentran. Nos podemos quedar un rato muy largo con esto. Les muestro una más. Esta es muy interesante por la colecta de datos que hace. Sí, ya sabemos que utilizamos D3, entonces nos podemos integrar con servicios web y por lo tanto podemos leer una gran cantidad de información en tiempo real. Esto, bueno,
lo llama, no sé por qué lo abrió mitad en castellano, mitad en inglés, impacto climático por área. Básicamente lo que nos hace es mostrarnos en tiempo real una gran cantidad de parámetros relacionados con la generación y el consumo de la energía. Entonces, en principio, lo que se ve en esta parte de la vista está todo el planeta. Si yo podría irme a Europa, que a lo mejor tiene un poco más de información. Esto, como es en tiempo real, hay veces que hay países que no aparecen y luego aparecen. Por ejemplo, recién Argentina no aparecía. Eso es porque no debe estar funcionando bien el mecanismo en la nube con el cual esta plataforma ingiere los datos de algún otro servicio web. Pero bueno, básicamente tenemos acá un colorinche. Ese colorinche representa la intensidad de carbono de la región en la cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, que eso, por ejemplo, Francia tiene una huella de carbono mucho menor que la que tiene Bélgica o la que tiene Holanda, y Suecia tiene una intensidad de carbono mucho más baja y Noruega seguramente más baja todavía. Luego nos muestra estas flechitas que son las exportaciones a través de diferentes regiones o a través de diferentes fronteras de energía entre países. Entonces, por ejemplo, acá nos dice Francia le está exportando en este momento 1.526 megawatts al norte de Italia con una intensidad de 84 gramos de anhídrido carbónico por kilowatt. ¿Sí? El norte de Italia a su vez le exporta al norte central de Italia, que a su vez recibe del sur central de Italia. ¿Sí? Es realmente interesante el gráfico. Bueno, yo puedo acá buscar áreas, tengo un buscador, esta solapita por ahí la cierro. Bueno, y luego tenemos más cosas en el mapa. O sea, por ejemplo, otra cosa que no está funcionando es los rayos solares. ¿Sí? No lo está mostrando. Se ve que eso tampoco hemos tenido el acceso. Nos permite mostrar el viento. El viento también es un recurso energético renovable. Esto tarda una gran cantidad de tiempo por la gran cantidad de datos que tiene que cargar. Les pido paciencia mientras me miran. O en todo caso, mientras la página carga, lo que podemos hacer es avanzar con el slide. Bueno, ahí apareció, perdón. Fíjense cómo se ven animadas las corrientes de aire y cómo en diferentes regiones yo puedo ver esta barrita que se desliza que me dice el potencial de energía eólica que tenemos. Simplemente para contrastar, hace 2 días que acá en Bahía Blanca estamos con una sudestada tremenda. Simplemente para contrastar si es cierto lo que está haciendo, vamos a ver qué nos muestra en Argentina. O por lo menos en Bahía Blanca. En efecto, tenemos una linda sudestada. No puedo ver el potencial del viento. Así, ahí me lo está diciendo, sí, fíjense. Está en 12, 18 metros por segundo el viento en esta región. Sí, eso equivale a unos 50, 60 kilómetros por hora. Es interesante que esta página tiene toda esta información en tiempo real. No me está mostrando la solar, no sé por qué razón, pero en todo caso, para que ustedes vean lo linda que es la metáfora de la energía solar, yo voy a entrar a la página de ingreso, donde nos muestra, quiero creer, no. Eso debe ser porque debe haber dejado alguna cookie en mi navegador, entonces no me muestra la página de ingreso, va directamente al mapa. Pero bueno, ustedes si quisieran cuando entran van a ver cómo es la metáfora visual de la energía solar.
básicamente lo que hace es muestra en brillante u oscuro el píxel, donde ese píxel está recibiendo mucha o poca radiación solar y está utilizando información de los satélites que baja en tiempo real a través de un servicio que está en la nube, de los satélites meteorológicos GOES, y de esa manera determina dónde hay energía en función de una ecuación o algo por el estilo. Una cosa interesante, además de este sitio, es tiene un modo para daltónicos. Fíjense cómo cambia la metáfora visual, la paleta, ¿no es cierto?, cuando es modo para daltónicos o modo para no daltónicos. Bueno, ya con esto creo que hemos tenido una linda panorámica de la cantidad de cosas que se están haciendo en animación con visualización. Tal cual dijimos, es un tema que está en pleno desarrollo. Es una técnica que es obviamente muy vistosa. O sea, cuando nosotros utilizamos animación, claramente estamos tirando una bomba, estamos generando algo extraordinariamente llamativo que va a captar definitivamente la atención de las personas que lo miren, y por lo tanto tenemos que hacerle honor a esa atención con algo de calidad. Bueno, también es peligrosa porque la podemos utilizar solamente para fuegos artificiales, con lo cual básicamente el resultado final es más bien decepcionante. Y bueno, una de las cosas fundamentales es todavía tenemos que remarla con la programación porque no hay funciones de biblioteca lo suficientemente nuevas o adecuadas para poder hacer animaciones animadas, así que esto requiere un trabajo personalizado, requiere que nos pongamos a desarrollar. Así que bueno, con esto por el momento nos despedimos hasta la próxima materia que hagan con nosotros o hasta que nos veamos el 31 para ver el tema del Bus Challenge. Que tengan un lindo día y nos estamos viendo.